Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos, nuevamente y seguimos con Ven, sígueme en Doctrina y Convenios 93. Esta es una sección maravillosa. Nos llena de luz, de conocimiento y nos ayuda a Jesucristo a poder llegar a conocer mejor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, haciéndonos saber a nosotros de dónde hemos venido antes de llegar a ocupar este planeta Tierra con nuestro cuerpo carnal, lo que nosotros fuimos, lo que éramos y cuál es la intención de nuestro Padre Celestial de llevarnos a través de la existencia aquí en esta tierra, qué vamos a hacer y a dónde vamos. Esta es una maravillosa sección. Hay muchísima teología, mucha información para nosotros. Se lo recomiendo de todo corazón que podamos leerlo, como ser el 84, la sección 88, eh, y esta sección, y después las otras que vienen otras también, que podamos ir leyéndolas estas y sacando mucha información, porque en esta sección también trae a colación o nos recuerda lo que él dijo anteriormente en la sección 84 y 88, nos aclara un poquito más o nos da más información con respecto a esto. Él prometió, José Smith, voy a revelar a los hombres cosas que nunca nadie la ha recibido, nunca nadie, él se lo ha revelado. Esta última dispensación, Dios promete revelarnos todas las cosas. Pero como siempre le digo, léanlo ustedes y saquen por medio de oración, meditación, leyendo, analizando y buscando lo que nuestros profetas, nuestros líderes nos han dejado escrito o nos han dejado grabados en sus discursos, podamos buscar más información y entenderla mejor. Y en ese tiempo, José Smith, eh, voy a leerlo así rápidamente. Eh, el 2 de febrero de 1833, José Smith finaliza el Nuevo Testamento. El 8 de marzo de 1833, José Smith continúa con la traducción del Antiguo Testamento. Abril de 1833, suspende la Escuela de los Profetas. Vamos a ver bien esto. Y 4 de mayo de 1833 se elige un comité para recaudar fondos para edificar una sede para la Escuela de los Profetas. Esto es lo que estaban sucediendo, las cosas más importantes. Estaban sucediendo muchísimas cosas, especialmente allá en Missouri. eh, Estaban levantándose muchas personas en contra de la iglesia, causando serios problemas y graves problemas para los hermanos que estaban ahí en la tierra de Sion. Y vamos a ir directamente a... Pero antes de comenzar con esta sección, yo quería leerle para traer más o menos lo que él nos había dicho en la sección 88. Brevemente, rápidamente se lo voy a leer. Ustedes pueden leerlo más despacio. Em, Voy a leérselo en la sección 88, del versículo 6 hasta el versículo 11. Dice, hablando de él, de Jesucristo, él mismo, dice, quien ascendió a lo alto como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad, la cual, verdad, brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y es la luz del sol
y el poder por la cual fue hecho, como también es la luz de la luna, y es la luz de la luna, y el poder por la cual fue hecha, como también la luz de las estrellas, y el poder por la cual fueron hechas, y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis. Para que nosotros podamos recordar quién era este Jesucristo. Y aquí en estas revelaciones, Jesucristo, en esta sección 93 que vamos a tocar brevemente, Él nos recuerda que Él es la luz de todo, del sol, la luna, las estrellas, los planetas, de toda su creación. Y ahora sí, vamos a ir a eh, la sección 93. Eh, de acuerdo a los escritos, dice que esta sección 93, directamente Jesús dice, recibí una revelación y la escribió. No hay ninguna otra información. No se sabe si él estuvo preguntando o no, pero esto es lo único que hay, que él recibió esta revelación y la escribió solamente. Y vamos a comenzar leyendo esto. Dice, comenzamos el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 2 y vamos a leer algunas cositas. Dice, de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mi mandamiento, verá mi faz y sabrá que yo soy. Aquí no está hablando a todo en general. Y da algunas palabras. Dice, el que deseche sus pecados. Luego que desecha los pecados y dice, y venga a mí, acercarnos a Jesucristo. Dice, invoque mi nombre. Debemos llamarlo a Él, decir en el nombre de Jesucristo. Y agrega, obedezca mi voz. O sea que cuando nosotros eh, desechamos los pecados, buscamos a Jesucristo e invocamos su nombre, por supuesto, muchas veces en nuestras oraciones lo único que hacemos es hablar, decimos, pero no esperamos escuchar. Y Él nos dice esto, obedezca mi voz. O sea que se espera que nosotros hagamos una pausa para que Él pueda comunicarnos a nosotros lo que Él nos va a decir, lo que nos va a hacer saber. Y Él espera que nosotros obedezcamos lo que Él nos diga. Si nosotros pedimos, si nosotros buscamos, tenemos que obedecer. Más o menos me recuerda cuando Emma le estaba pidiendo a José que hay mucho humo, mucho tabaco en el suelo. ¿Por qué no preguntas a Dios? Pregunta. José le pregunta, que es la sección que nos recibimos la sección 89. Pero en la sección 89, Emma hablaba del tabaco, pero Dios le hace saber un montón de cosas. Y le hace saber de una cosa que a ella le gustaba muchísimo tomar. A ella le gustaba mucho tomar café. Y cuando recibe esta revelación, José mi baile, me imagino yo que le haya dicho, bueno, Emma, hice lo que me mandaste decir, que preguntar al Señor referente al tabaco y al humo, a los cigarrillos. Eh, tengo una buena y una mala. La buena es que sí tenías razón, de que no era bueno el tabaco, ni el humo, ni nada es bueno. Pero la mala es que el café también es malo para nosotros, el café y el té. Me imagino lo que habrá sucedido. Por eso muchas veces cuando nosotros
pedimos al Señor algo, tenemos que obedecer lo que Él nos va a decir. Nos va a pedir algo que tal vez totalmente diferente a lo que nosotros habíamos solicitado o buscado. Y, y aquí habla es y sabrás quién soy yo. Si podemos recordar en la sección 88, también nos da una pauta para que nosotros podamos saber acerca de Jesucristo. Y esto está en el versículo 68. En el versículo 68 dice, por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Y, y esto nos trae de recuerdo eso, porque Él dice, verás mi faz y sabrás que yo soy. Pero no podemos olvidar también el, el 89, el 88, 68, ese versículo, que también es muy importante para que nosotros podamos tener el momento en que vamos a verlo, vamos a ver a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 2 dice, y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Aquí les recuerda lo que dijo en la sección 88 que yo le leí al comenzar. Em, y dice el 3 y que soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre porque me dio su plenitud, y el Hijo porque estuve en el mundo e hice de la carne mi tabernáculo y habité entre los hijos de los hombres. Entendemos la diferencia que él hace. Y este versículo 4 quiero que lo guarden bien, que escuchen bien y después lo puedan leer bien, porque vamos a recordar este versículo para poder entender uno de los versículos más adelante que está, nos va a llevar a entender un poquito mejor. Luego dice, estamos en el 5, dice, estuve en el mundo y recibí de mi Padre, y sus obras plenamente se manifestaron. Y ahora habla acerca de Juan y la plenitud del testimonio de Juan. De aquí en adelante nos habla de este Juan, que después vamos a ver qué nos dicen los líderes acerca de este Juan, porque hay un versículo que nos aclara bien quién es este Juan, ¿no? Dice, vamos a leer del 6 al 9, y dice, y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella. Y la plenitud del testimonio de Juan, más adelante, ha de ser revelada. Aquí promete que más adelante va a ser revelada la plenitud del testimonio de Juan. Y él dio testimonio diciendo, vi su gloria, que él era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que en el principio era el verbo, porque él era el verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, el espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él, y en él estaban la vida y la luz de los hombres. Y quiero leerle para que podamos recordar de lo que está hablando aquí en esto, especialmente en este versículo 9. Él también nos habló en el 88, el versículo 45 y 46. Dice,
La tierra rueda sobre sus alas, y el sol da su luz de día, y la luna da su luz de noche, y las estrellas también dan su luz, a medida que ruedan sobre sus alas, en su gloria, en medio del poder de Dios. ¿A qué compararé estos reinos para que comprendáis? Y esto es, está hablando acerca de la luz, que Él es la luz que ilumina todas las cosas y está en todas las cosas. El que le quería recordar más especialmente era la sección 84, también 45 y 46, dice, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del espíritu. Y en el versículo que estuvimos leyendo, el 9, habla acerca de esta, ¿no? Y dice, al último dice, y en él estaba la vida y la luz de los hombres. Nos recuerda acerca de esta luz de verdad. Y, y vamos al versículo 11, sigue hablando del testimonio de Juan, dice, y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad, que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Tengo aquí lo que dijo Joseph F. Smith. Quería compartir con usted lo que dijo Joseph L. Smith acerca de esto de Jesucristo, de que iba recibiendo de gracia en gracia, ¿verdad? Para que podamos entenderlo un poquito mejor. Dice, sí, Jesús, el Hijo de Dios y el Padre de los cielos y de la tierra sobre la cual moramos, no recibió la plenitud al principio, sino que creció en fe, en conocimiento, en entendimiento y en gracia, hasta que recibió la plenitud. ¿No será posible? Es una pregunta que él hace. ¿No será posible que todos los hombres que nacen de mujer reciban un poco aquí y un poco allí, línea por línea, precepto por precepto, hasta que reciban la plenitud como lo ha recibido, como Él lo ha recibido, y sean exaltados con Él en la presencia del Padre? Esto es muy, muy interesante, que Él nos lleva con una pregunta para que nosotros mismos nos hagamos esta pregunta, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Si Jesucristo recibió de gracia en gracia como nosotros estamos recibiendo, si Él nació en esta tierra, tuvo un cuerpo y pasó por todo esto, es posible que nosotros también podamos recibir de gracia en gracia hasta ser exaltado como Él fue exaltado. Es una pregunta, usted puede meditarlo, orar y preguntar a Dios que podamos entender mejor esto. Y vamos a seguir leyendo. Después voy a leer otra cosita también
que nos habló acerca de esto, otro de nuestros queridos profetas. Eh, y llegamos aquí a el versículo 13, leímos, vamos a seguir al 14, y dice, y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, o tal vez no podemos llegar a entender bien qué es la gracia. Dice, la gracia es la fortaleza y el poder de Dios que nos permite obtener la vida eterna y la exaltación. O sea, cuando nosotros decimos que fue recibiendo de gracia en gracia y que nosotros también podemos ir recibiendo de gracia en gracia, estamos recibiendo fortaleza y el poder de Dios que nos permite obtener la vida eterna y la exaltación. Y más adelante voy a leerle mejor cómo dicen en nuestras enseñanzas de las Escrituras que podamos aprender qué es la gracia mejor. Lo tuve aparte, pero lo vamos a leer más adelante. Y el 15, este 15 nos aclara bien quién era este Juan. Dice, y yo, Juan, doy testimonio. ¿Se acuerda qué es lo que significa dar testimonio? Testimonio, la persona es testigo de algo, que él estuvo ahí, presenció algo, o escuchó, o vio algo, es un testigo. Y aquí dice Juan, doy testimonio. Y esto es la clave para entender qué Juan es este. ¿Este es Juan el amado o es el Juan el Bautista? ¿Quién es? Dice, yo, Juan, doy testimonio. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre. Ahí está dando testimonio este Juan, que él presenció la paloma, en forma de paloma, que descendió sobre él, reposó sobre él, y también da testimonio que él escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Referente a esto, el elder McConkie, tengo aquí lo que él dijo, dice, en la revelación de los últimos días, aprendemos que el material al comienzo del Evangelio de San Juan, el apóstol revelador y discípulo amado, lo escribió originalmente Juan el Bautista. El Señor restauró por revelación a José Smith parte de lo que Juan el Bautista había escrito y prometió revelar más cuando los hombres fuesen suficientemente fieles para justificar su revelación. Dice que Doctrina y Convenio 93, del 6 al 18, de Doctrina y Convenio 93, versículo 15, es la clave para conocer la identidad del Juan del que se habla en particular. Existen pocas dudas en cuanto a que el discípulo amado tenía ante sí el registro del Bautista cuando comenzó a escribir su evangelio. Juan el amado copió o parafraseó lo que había escrito el anterior profeta de igual nombre. La única otra posibilidad sería de que el Señor haya revelado al autor del Evangelio las palabras que habían sido registradas por el mensajero anterior, quien preparó la vía
ante él, hablando de Juan el Bautista. Y aquí nos aclara muy bien el leer de Bruce McConkie de quién es este Juan. Eh, Porque a veces cuando lo leemos pensamos, estamos leyendo el Evangelio de Juan. Eh, entonces aquí nos aclara cómo fue que esto refiere a lo que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, también nos aclara quién fue el que escribió esto. Am, Tengo aquí lo que dijo Joseph Fielding Smith. Dice, nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo y trajo consigo ese mismo estado al venir aquí. Era tan Dios cuando nació en esta tierra como lo fue antes. Pero en lo concerniente a esta vida, parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños y debió obtener su conocimiento línea por línea. Sin duda, Jesús vino al mundo sujeto a las mismas condiciones requeridas a cada uno de nosotros. Él olvidó todo y tuvo que crecer de gracia en gracia. Esto nos ayuda a nosotros a poder pensar nosotros como hijos de Dios, que también tenemos esta misma posibilidad de crecer, aprender línea por línea y creciendo de gracia en gracia hasta el día final. Porque siempre nos han dicho, las escrituras y los profetas modernos, los apóstoles nos han dicho, en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, pero después de esta vida vamos a ser perfeccionados por la gracia de Jesucristo. Y esta es una bendición para todos, que no los echemos atrás, que no nos abandonemos, que no pensemos que no vamos a poder, que es muy difícil cumplir con los mandamientos, obedecer las normas, las reglas, las leyes, los mandamientos, todas estas cositas que se nos hacen muy difícil porque tengo que trabajar, me enfermo o tengo problemas económicos. em, Todos estos problemas, estas dificultades que tenemos en la vida, tenemos que seguir adelante con fe, mirando a Jesucristo, porque de esta forma, si seguimos adelante, Él nos da la gracia que nos fortalece, nos ayuda a poder seguir adelante. Tal vez no vamos a comprender todas las cosas, no vamos a entender todas las cosas que nos tienen que nuestros profetas, apóstoles, los líderes nos están diciendo, tal vez sea mucho para nosotros, pero no cerremos nuestra mente y nuestro corazón si no la entendemos. Tenemos que seguir adelante con fe, creyendo. Si creyera solamente un poquito, esa semilla que crezca en nuestro corazón, y nos vamos a dar cuenta que los frutos que da esa semilla, vamos a decir, oh, esa era una semilla buena y nuestro corazón ha cambiado, nuestra naturaleza como persona ha cambiado. Intentamos ser lo mejor, intentamos buscar, vamos a cometer muchos errores, hermano. Yo he cometido también muchos errores que gracias a la gracia de Jesucristo podemos arrepentirnos, cambiar nuestras vidas y buscar una vida mejor. Y esta es la hermosa oportunidad que nos da la expiación de Jesucristo. Volver a nacer, arrepentirnos nuevamente. Él sabe que vamos a cometer pecado, vamos a caer nuevamente. Él sabe de esto. Pero si nos aferramos a Él, lo buscamos a Él, que es la luz de la verdad, Él es todo
Él, todo lo que podemos ver y observar y pensar, y nuestra imaginación puede ir a través del universo, todo fue creado por Él. Él sabe todas las cosas y Él comprende todas las cosas. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dejamos en el versículo 18 y el 19 nos dice, ¿por qué Él todos estos versículos hasta el 18, por qué Él lo estaba diciendo a José a mí? ¿Por qué se la estaba diciendo? ¿Cuál era la razón que le estaba diciendo ahí? Dice, os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar y sepáis qué adoráis. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que saber cómo adorar y, y- y saber a quién adorar o qué adoramos? Para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Esa es la idea de Jesucristo, que nosotros podamos entender y saber quién es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Dónde estuvo antes? ¿Dónde nosotros hemos estado antes? Y más adelante va a hablar acerca de dónde hemos estado nosotros. Es muy importante que lleguemos a conocer mejor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo y a Jesucristo. Dice José Smith dijo, si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Y esta es la idea de esta revelación, que podamos comprender a Dios. Y al comprender a Dios podemos comprendernos a nosotros mismos. Y voy a leer el versículo 20 y tengo algo para compartir con ustedes. Dice, porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificado en mí como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Qué hermosa bendición, qué hermosa revelación esta. El versículo 20. Jesucristo dice, si guardas mis mandamientos, vamos a recibir la plenitud como Él la recibió. Y vamos a ser glorificados como Él fue glorificado en el Padre. Pero tenemos que recibir gracia sobre gracia, o sea que línea por línea, gracia sobre gracia. Y no apurarnos si no entendemos. Yo hay muchas cosas que no entiendo, pero no debemos apurarnos. Debemos tomarlo con paciencia, con mucho cuidado, meditación, oración, porque todo esto es una maravilla de revelación. Ilumina nuestra mente, agranda, ensancha nuestro corazón. Y lo que le voy a leer ahora, lo que dijo Lorenzo Snow, es bellísimo. Nos llena el corazón de amor, nos llega el corazón de esperanza y, y ayuda a muchos de nosotros que tal vez estamos pasando por problemas para que no aflojemos, no como dicen los boxeadores cuando ya dejan de seguir peleando, colgar los guantes. No debemos de colgar los guantes. Seguir en la lucha, hermano. Seguir en la lucha. A pesar que parece que hemos perdido, que ya no tenemos fuerza, es el momento adecuado para aferrarnos a Jesucristo y decir, Jesucristo, no puedo yo solo, necesito de tu ayuda, no puedo. Él está dispuesto a ayudarnos. Y vamos a leer lo que dijo Lorenzo Snow. Dice, no esperen llegar a ser perfectos de inmediato. Si lo hacen, se desilusionarán. Sean mejores hoy que lo que fueron ayer. Y sean mejores mañana de lo que son hoy. No permitamos que las tentaciones que quizás
nos vencen o nos vencieron, yo agregaría también, nos vencieron hoy, parcialmente nos venzan a ese punto mañana. Así pues, continúen siendo un poco mejores día tras día. No dejen que su vida se malgaste sin hacer el bien a otras personas, así como a nosotros mismos. ¿No es bellísimo, hermano? Mi corazón siente tanta gratitud, eh, tanto amor por saber que nuestro Padre Celestial nos ama tanto, que Jesucristo, Él vino y sufrió y pasó por todo esto por amor a nosotros y nos pide que por favor sigamos adelante, sigamos en esta lucha. Sabemos quién es el ganador al final de todo esto. Sabemos quién es el ganador. No aflojemos. Día tras día vayamos trabajando y esforzándonos para guardar los mandamientos. Tal vez no guardamos el mandamiento 100%. Tal vez un día guardamos el 20% y al día siguiente guardamos el 10%. Y al otro día guardamos el 5% tal vez. Pero no aflojemos. Sigamos adelante. Sigamos esforzándonos en guardar los mandamientos para que algún día lleguemos a alcanzar el 100%. No busquemos la perfección de inmediato, sino que vayamos línea por línea. Un día aquí, mañana será otro día, intentaremos mejorar y progresar. Es hermoso lo que dijo Lorenzo Snow. Lo pueden leer más completo en Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia. Es bellísimo realmente. Eh, a mí me llenó un corazón de tanta gratitud, de tanto amor y me dio especialmente, me dio esperanza de poder seguir adelante, de seguir luchando, seguir esforzándome. A pesar de mis debilidades, mañana puedo ser un poquito mejor. Mañana puedo ser mejor. Hace poco le dije a mi esposa, a veces siento que subo un escalón a la escalera y al otro día siento que bajé 10 por mis errores, mis problemas, dificultades que tengo. Pero sigo adelante. Aunque yo bajé 10, voy a seguir adelante. Voy a subir de vuelta. Uno, dos, tres, cuatro escalones, cinco. Tal vez al otro día bajé uno. Al otro día subí dos. Al otro día bajé tres. No importa. Tenemos que seguir el camino a la perfección. La escalera esta al cielo. Y vamos a leer un poquito mejor para poder entender lo que es la gracia. Esto la encuentra en la guía para el estudio de las Escrituras. La gracia también pueden ver la expiación, expiar, Jesucristo, misericordia, misericordioso, salvación, que incluyen todo, ¿no? Dice, la gracia es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna, y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos. Es- Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina como consecuencia de la caída de Adán y también a causa de la debilidad del hombre. No podemos olvidar, hermano, que nosotros somos débiles. Y él dijo, si nosotros traemos esta debilidad que tenemos a Jesucristo, Él va a hacer que esta debilidad sea fuerte para nosotros. Nos va a dar la fortaleza para poder vencerla o seguir adelante. ¿Se acuerda que Pablo dijo, tengo un aguijón? A veces doy cosas contra el aguijón. Él dice que él pidió muchas veces al Padre que le sacara este problema, esta dificultad, esta debilidad que él estaba teniendo.
Pero él dijo, por alguna razón Dios permite que siga estando conmigo. Pero esto es para que yo me fortalezca y me esfuerce y cumpla con lo que el Señor me ha mandado. Y esto es lo mismo con nosotros, hermano. Tenemos que utilizar esta debilidad para seguir adelante, seguir esforzándonos. Va a llegar el día en que Él va a hacer esta debilidad nuestra fortaleza. Bueno, vamos a seguir leyéndolo. Hemos dejado en el versículo 20. Quiero pasar al versículo 23. Dice, vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Ahí nos habló acerca de Dios y de Jesucristo, para que nosotros aprendamos y sepamos a quién adoramos y a quién y cómo vamos a adorar. Pero ahora nos hace saber quiénes somos nosotros, ¿sí? Y él dice que nosotros también tuvimos en el principio con el Padre, así como tuvo Jesucristo también con el Padre, el Espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. O sea que Él es la luz de verdad. Él tiene todo el conocimiento de las cosas como fueron, como son y como serán. Él sabe todo, conoce todas las cosas. Em, y esto nos recuerda a lo que Él nos habló, que yo le leí anteriormente, el 84, el versículo 45. Hablando de que la verdad, dice, porque la palabra del Señor es verdad. Lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Y vamos a volver a leer nuevamente el versículo 24 que todos lo conocemos, ¿no? Él es la luz de la verdad, Él es la verdad de todas las cosas como eran y como han de ser, que son y como han de ser. En el versículo 26 dice, el Espíritu de verdad es de Dios. Y él dice aquí, yo soy el Espíritu de verdad, que lo estuvimos leyendo, el la sección 84, 45. Él es el Espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Le dio todo el Padre, todo, aún todo lo que es verdad. No dejó nada. Toda se la dio a Jesucristo. Y él, también esto ya a colación de lo que él había dicho en la sección 76, los versículos 7 y 8, que nos aclara de esto, ¿no? Que él lo prometió, darnos a conocer toda la verdad. Y dice, el versículo 7 al 8, vamos a leer, y a él yo les revelaré todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por siglo futuro. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Sí, aún las maravillas de la eternidad sobre ellos y las cosas venideras le enseñaré. Sí, cosas de muchas generaciones. Él nos prometió y así está cumpliendo. En ese tiempo creían que la existencia del hombre era momentánea. Después de morir ya se perdía. Otros pensaban que el espíritu iba a llegar un momento en que también iba a desaparecer. No entendían el principio de la eternidad, que todo espíritu es eterno. Existió, existe y vamos a seguir existiendo. No va a terminar. Somos eternos. Y es una gran bendición de José Smith que nos trajo esta enseñanza bellísima, hermosa. Léanla
en el manual de los presidentes de la iglesia, lo que José Smith habla es maravilloso lo que nos dice. Y en el versículo 27 dice, y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Sí o sí debemos guardar todos sus mandamientos. No importa si no podemos, eh, como le dije, 10%. Seguimos luchando. Y si ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo, Él va a ayudarnos, nos va a fortalecer para poder cumplir lo mejor, los mandamientos. Eh, y al qué se debe que debemos guardar los mandamientos? ¿Por qué? Dice, en el versículo 28, el que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en verdad y sabe todas las cosas. A medida que vamos guardando los mandamientos, esta luz, que es conocimiento, aumenta en nosotros. Podemos ir entendiendo mejor. Si en esta luz de verdad o de conocimiento que nos da, es muy difícil que podamos ver el camino que vamos a seguir. Es muy difícil poder ver el camino correcto a seguir. Sí o sí necesitamos esta luz. Y esta luz aumenta en nosotros cada vez que obedecemos los mandamientos, cada vez que los domingos nos levantamos temprano, vamos, participamos de los sacramentos, eh, cumplimos con nuestros llamamientos, hacemos nuestro servicio, cumplimos con las cosas que el Señor nos ha mandado, cosas simples que podemos hacer, la oración de todos los días, leer las escrituras y buscar hacerlo mejor. Y en el versículo 29 dice, también el hombre fue en el principio con Dios, la inteligencia, así le llama él, la inteligencia, cuando estuvimos al principio con Dios, o sea, la luz de verdad. Dice que no fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser. ¿Por qué no puede ser creada y ni tampoco lo puede ser creada? Porque si hablamos de inteligencia, hablamos de espíritu eterno, no tiene principio y no tiene fin. Somos eternos. Léanlo en el libro de los presidentes de la iglesia, José Smith, lo aclara bellísimo ahí. No puedo tomarme mucho tiempo en esto, vamos a seguir leyendo. El 30. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. Lo que está diciendo aquí que nosotros, cuando estábamos con el Padre como inteligencia, nosotros teníamos independencia, podíamos movernos y hacer lo que hacemos, independientemente. No había nada que nos controlara. Sin esto, que ¿cómo se llama? En el 31 dice, ¿qué es esto? Esto constituye el albedrío del hombre. Está hablando de la verdad independiente, es el albedrío. Siempre hemos tenido el albedrío, siempre, aún en el principio cuando estábamos con el Padre. Gracias a ese albedrío, Satanás pudo revelarse al Padre y él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Eh, Todo está gracias a este albedrío. Sin este albedrío no habría existencia alguna, no existiría. Y en el versículo 31 sigue diciendo, así como constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre. ¿Por qué? Porque el albedrío nos da el derecho a escoger lo bueno o lo malo. Si escogemos lo bueno, crecemos más en luz. Si escogemos lo malo, vamos a condenación. ¿Sí? Y dice, porque claramente le es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. A todo se le ha manifestado claramente lo que ha sido desde el principio. Y no la entienden porque no reciben la luz. No reciben la luz porque no guardan los mandamientos de Dios.
Esto es una cosa u otra. Guardamos los mandamientos, tenemos más luz. No guardamos los mandamientos, no recibimos la luz. No podemos seguir progresando. Cada vez nos vamos más abajo. Por eso no abandonemos, hermano. No, es un error muy grande. No puedo, no entiendo, no voy a la iglesia. Es lo peor lo peor que pueden decir. No, tenemos que seguir yendo a la iglesia. Tenemos que seguir yendo, estudiando, orando. Em, El 32, todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación. Llega un momento en que si no guardamos los mandamientos y no queremos guardar los mandamientos, llega un momento que aún la luz de Cristo, que es conocida como la conciencia, ya no funciona más en nosotros. Ya vamos directamente y vamos a ser condenados. Dice, porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Tengo acá mi libro donde tengo algunas anotaciones para hacer algunas aclaraciones. Y leemos el versículo 35. Este versículo 35, para poder entender lo que leí del 32, del 33 hasta el 35, para poderlo entenderlo, recuerden que yo le dije el versículo 4, presten atención a estas palabras para poder entender más adelante. Bueno, aquí es. Dice, los elementos son el tabernáculo de Dios. ¿Se acuerda del versículo 4 que habló del tabernáculo? Vamos a leerlo nuevamente para que podamos entender. El 4, el Padre, porque me dio de su plenitud, y el Hijo, porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo. ¿Entienden? Ahora el 35. Los elementos son el tabernáculo de Dios. O sea que está hablando de la carne. ¿Sí? Está hablando de la carne. Es el tabernáculo de Dios, porque Dios nos creó. Sí, el hombre es tabernáculo de Dios, a saber, templo. Nuestro cuerpo es el templo, donde mora el espíritu. El espíritu es puro, es inocente. Nuestro cuerpo, al estar atado, nosotros caemos en tentaciones, porque nuestro cuerpo es débil, está aferrado a las cosas de esta tierra. Estamos con deseos, pasiones. Eh, no podemos, estamos atados a esto y cedemos. Es por eso que tenemos los mandamientos. Nos ayuda a fortalecernos, a vencer todas estas debilidades. Nos ayuda a vencer este hombre natural que tenemos. Y dice, a saber, templos. Y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. Eso Jesucristo mismo lo dijo. Dice, la gloria de Dios es la inteligencia, o en otra palabra, luz y verdad. Eso, esta es la escritura conocida dentro de la iglesia. Em, 36. Voy a leerle hasta el 40 y voy a leer lo que nos dijo José a mí. Dice, la luz y la verdad desechan aquel inicuo. Esto me trae, me recuerda cuando yo estaba leyendo Tercer Nefi, el- a medida que yo tengo mi lectura diaria del libro Mormon. Voy en el Tercer Nefi, en el capítulo 18. Ahí Jesucristo habla de que quiere que nosotros oremos a Dios, quiere que nosotros los recordemos a Él. Ahí implementa los sacramentos, ¿no? El pan y el agua. ¿Para qué? Para que los recordemos a Él. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué quiere que los recordemos a Él? ¿Por qué quiere nuestro Padre Celestial que estemos orándole a Él? ¿Por qué pide que nosotros todos los días estemos orando? ¿Por qué pide que nosotros los recordemos a Él? Ujú. Y, y aquí se lo voy a leer.
Tercer Nefi 18, dice, cuando yo estaba preguntándome por qué Dios quiere que oremos continuamente todos los días y recordemos a Él, que lo recordemos, recordemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el capítulo 18 de Tercer Nefi, el versículo 15, velar y orar siempre, siempre tenemos que orar? Y Él dice, para no ser llevados cautivos. Bueno, sí, se entiende que por qué debemos orar al Padre para no ser atrapado por el mal, ¿no? Dice, y el versículo 18 dice, velar y orar siempre. Y ahí nos aclara, dice, en el 15 dice, para no ser llevados cautivos. Pero el 18 dice, no sea que entréis en tentación. Yo dije, entonces debemos orar y recordar a Jesucristo siempre para evitar los malos pensamientos, evitar caer en tentación. Porque si nosotros dejamos de orar, dejamos de recordar a Jesucristo todo lo que Él ha hecho por nosotros, dejamos de ir los domingos y no participar de los sacramentos, nos vamos alejando más de la luz. Y Satanás, cuando nos alejamos de la luz, él tiene más oportunidad para llevarnos cautivos, para atraparnos. Hay una gran enseñanza de Bernard con un jovencito, con un teenager, hablándole acerca de la obediencia a los mandamientos. Cuando pasa una línea, pasa la otra y lo atrapa al jovencito. Es una hermosa enseñanza, si lo pueden ver, no me acuerdo cómo se llama. Lo vi así bastante. Para que no entre en tentaciones. ¿Por qué? Porque Satanás desea poseeros. Oh, ahí entiendo mejor por qué debemos guardar los mandamientos, por qué debemos orar, por qué siempre tenemos que estar recordando a Jesucristo, por qué tenemos que hacer esto todos los días para evitar ser llevados cautivos por las tentaciones, por las debilidades de nuestro cuerpo. Cuando nos alejamos más, nuestras pasiones, nuestros deseos se ponen muy fuertes. Llega un momento que es muy difícil de controlar todas estas cosas de la carne. A medida que nos acercamos a la luz, nos da la gracia. ¿Se acuerdan qué era la gracia? Es la fortaleza y el poder de Dios. Nos fortalece para poder vencer todas estas cosas. Dice, quedamos en el versículo 35, ¿verdad? Y, oh, sí, voy a leerle lo que José Smith nos dejó, algo muy hermoso hablando de esto, ¿no? Lo pueden encontrar en la enseñanza de los presidentes de la iglesia, que es más o menos lo que yo le estaba diciendo a ustedes de la escalera. Tal vez yo lo había leído esto hace mucho tiempo y, y lo utilicé como una analogía con mi esposa. Em, ah, a ver, em, ¿dónde lo dejé? Oh, acá está. Bien, dice, no es prudente que de una vez se nos imparta todo el conocimiento, sino más bien debemos recibirlo poco a poco, y entonces los comprenderemos. A ver, creo que se me estaba escapando, lo siento, lo vamos a leer de vuelta. Lo había puesto mal. Dice, no es prudente que de una vez se nos imparta todo el conocimiento, sino más bien debemos recibirlo poco a poco, y entonces los comprenderemos.
Yo le hablé acerca de cuando estuvimos hablando del conocimiento en los capítulos anteriores. Si Dios nos diera a saber todas las cosas, podamos entender todas las cosas como fueron, como es, como son, toda la verdad, Él podría estar infringiendo nuestro albedrío. Sin el albedrío, recordemos, sin el albedrío, sin esta independencia, no habría existencia, no existiríamos. Es muy importante el albedrío, hermano, muy importante. Por eso debemos ir poco a poco para comprender las cosas. Además dijo, cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que llegan a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero, seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Pero no los aprenderán sino hasta mucho después que hayan pasado por el velo. No todo se va a entender en este mundo. La obra de aprender acerca de nuestra salvación y exaltación será grande, aún más allá de la tumba. Por eso, hermanos, no podemos pensar que vamos a entender todas las cosas. Y es así, es muy importante que vayamos aprendiendo línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allá, gracia en gracia. Em, Llegamos al 37, el 38, y él dice, todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolos redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y en el 39, y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la desobediencia. Y luego dice, y a causa de las tradiciones de sus padres. Esto es, cuando yo lo había leído varias veces, pero pude entenderlo mejor qué significa las tradiciones de sus padres. Cuando yo empecé a unir y a razonar de lo que los profetas nos dijeron que Jesucristo, cuando tomó un cuerpo, vino acá como niño chiquito, nació de la misma forma que nacimos nosotros. A él no se le dio todas las cosas desde el principio. Él tuvo que aprender igual que nosotros, línea por línea. Fue creciendo de gracia en gracia, igual que nosotros. Entonces yo dije, si él tuvo que pasar igual que todos nosotros, ¿cómo fue que él pudo ir creciendo la luz de él fue creciendo, aumentando la luz de él? Pero nosotros parece que crecemos y después caemos de vuelta. Es como si aumentamos la luz y de pronto se disminuye la luz a medida que vamos cometiendo errores, dificultades y caemos. Entonces pude entender un poquito mejor, dice, por la desobediencia. Estamos en el versículo 39. Por medio de la desobediencia. A veces la falta de interés, la falta de atención, la falta de valorar las cosas que Dios nos da, nos lleva a decir, estas cosas no tienen valor, estas cosas no me importan, no me interesan, y empezamos a desobedecer a Dios. Completamente caemos en una desobediencia a Dios. Es un paso a la rebeldía, pero comenzamos a desobedecer a Dios. Y ahora, ¿cómo entra esto en las tradiciones de sus padres? Entonces yo pensé, entonces para que Jesucristo fuera creciendo de luz en luz, de gracia en gracia, línea por línea, los padres tuvieron que haber jugado un papel importantísimo
en la vida de Jesucristo. Me di cuenta que José y María tuvieron gran influencia en él de hacer de que amara más a Dios que las cosas de este mundo. Y ahí me di cuenta en las tradiciones de sus padres que dice, ¿cómo nosotros podemos caer en este error? Y yo me di cuenta también el grave error que yo había cometido con mis hijos. Cuando teníamos problemas y dificultades en el hogar, yo le decía a mis hijos, vamos a ver alguna película, vamos a un restaurante, vamos a comer algo, vamos a un parque a jugar, a divertirnos. Le enseñé a amar las cosas de este mundo. No me daba cuenta lo que significaba. Estas son a veces tradiciones, a veces pensamos que las tradiciones son cosas culturales o religiones pasadas o cosas que nuestros abuelos llevaban de tomar o fumar o a veces pensamos que estas son las tradiciones que nos está diciendo, pero a veces son tradiciones también. Si nosotros cuando tenemos problemas recurrimos a la comida, cuando tenemos dificultades recurrimos a otras cosas que nos lleva a las satisfacciones de la carne. Y sin darnos cuenta estamos enseñando a nuestros hijos a no buscar, a no depender de Dios, a no amar las cosas de Dios. Para ello era mucho más hermoso y divertido que fuéramos de vacaciones que ir a la iglesia o hacer la noche de hogar o leer las escrituras. Sin darnos cuenta, estamos haciendo que nuestros hijos amen más al mundo que a las cosas de Dios. Podemos pensar y meditar y podemos estar hablando mucho tiempo acerca de esto. Y él dice en el 40, pero yo os mando criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Y bueno, y aquí habla, le habla a Frederick G. Williams, también le habla a José Smith, a Sidney Rigdon, y le dice algunas cositas, no voy a leer todo ya, para no hacerlo tan largo como ser, eh, dice en el 42, no has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad. No has enseñado esto, le habla Freddie Williams. En el versículo 43, ¿recordamos esta palabra? Dice, ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden. ¿Se acuerdan de esta palabra? Una casa de orden. ¿Sí? Esto está en la sección 88, el versículo 119. Una casa de oración, una casa de ayuno, poner una casa de orden. Y acá le dice, tu propia casa en orden. Yo tengo aquí algo que había hablado Harold B. Lee, ¿se acuerdan de, del profeta Harold B. Lee? Él nos habló acerca del cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos. Dice, esto lo encuentra en Seguida a los líderes de la iglesia en la Liaona de 1973. Nuestra juventud está en peligro. Mantengan fuertes los lazos de sus hogares, hermanos. Como todos hemos tratado de decir y como he repetido muchas ocasiones, la más grande de las obras del Señor que pueden hacer como padre está dentro de las paredes de su propio hogar. No descuiden a sus esposas, hermanos. No descuiden a sus hijos. Tome tiempo para efectuar la noche de hogar. Congreguen a sus hijos alrededor de ustedes. Enséñeles, guíenles y protéjanles. Nunca hubo una época en que necesitáramos más la fuerza y la solidaridad del hogar. Si lo hacemos, esta iglesia crecerá a paso agigantado, en fortaleza e influencia por todo
el mundo. Y esto lo dijo hace mucho tiempo, hermano. Tiene gran validez hoy día. En- Volvemos a la sección, el 44. También dice, de cierto le digo a mi siervo José y mí, o en otras palabras, los llamaré amigos porque soy mis amigos y tendréis una herencia conmigo. ¿No? Em, y le dice, en el versículo 44, o este así de rido, perdón. De cierto digo, mi siervo sigue riendo, que en ciertas cosas no has guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. De nuevo le habla. Poner en la casa en orden, una casa de orden. Y a José Smith también le llama la atención. Eh, y en el versículo 49 dice, lo que digo a uno, le digo a todos. O sea que todo lo que le está diciendo a uno es para todo, para todo. O sea que también nosotros nos incluye, para todos nosotros. El ser padre es la cosa más importante que hay. Es lo que nos prepara y nos ayuda a nosotros a prepararnos para ser también como Dios. Él pasó por todas estas cosas para llegar a ser el Padre de todos nosotros. Y nosotros aquí en la tierra, donde aprendemos a ser padre. La sociedad, el enemigo de nuestro alma, está haciendo de que los padres no tengan gran importancia, que especialmente los papás que son tontos, son inútiles y que no sirven para nada, lo hace que pierda valor y respeto en la sociedad. Y también se pierde el respeto a la familia, al hogar. Ya no, la familia no es lo mismo. Nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días debemos esforzarnos para cumplir con este mandamiento de casarnos en el templo, tener una familia y tener hijos. Es la única forma que nosotros podemos aprender para ser padre. No padres solamente aquí en la tierra, sino ser padres también en las eternidades. Que nuestras generaciones, nuestras descendencias puedan decirlo padre, nos pueda llamar padre. Acuérdense que somos eternos. Y, y bueno, por último, quería leerle lo que dijo el elder Mario Romney. Em, Nos habló también acerca de la importancia de la familia, de ser padre, del hogar. Nos habló muchísimo de esto. Dice, cuando los padres no enseñan a sus hijos, no solo ellos y sus hijos se ven afectados, sino civilizaciones enteras. Ese tipo de fracaso contribuyó a la maldad que causó el diluvio. Contribuyó a la caída de Israel antiguo y a la destrucción del pueblo del libro de Mormón. Es muy importante, hermanos, que podamos ser padres y hacer que nuestros hijos amen las cosas de Dios más que las cosas de este mundo. No es una tarea fácil, es una tarea de línea por línea, un poco aquí, un poco allá, no bajar los brazos, seguir peleando esta buena batalla. Vamos a ir creciendo de gracia en gracia hasta esperar el día en que el Señor nos dé también todo para poder entender todas las cosas y comprender las cosas como fueron, como son y como serán. Gracias, esto es todo lo que tengo para usted hoy día. Hay muchas cosas hermosas para hablar y conversar. Le aconsejo que lean, busquen referencias, lean las escrituras, busquen referencias en los discursos. Tenemos el libro de las presidentes de la iglesia. Hay cosas bellísimas, hermosas ahí. Podemos hacer comparaciones y entender mejor cada una de estas cosas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias y que tengan un buen día. Recuerden, si les gustó, denle un me gusta,
el dedito para arriba. De esta forma, el canal de YouTube, a ver que a más personas le gusta, lo va a recomendar más, va a ir a más lugares. O también pueden compartir con alguien que tal vez lo necesita. Y nos vemos en la próxima, hermano. Que tengan un buen día.